Amigas y amigos, muy buenas noches para todos. El placer de saludarles. Se terminó la fase de grupos de la Conmebol Sudamericana, donde ya tenemos a los 8 equipos que ya están clasificados a los octavos de final, a los 8 equipos que van a los playoffs. Ya con esto se le van a sumar los 8 que bajaron de la Copa Libertadores de América 2025 y los 8 que se quedaron fuera de esta Conmebol Sudamericana. Bien. Vamos a arrancar con estos partidos que de tal manera dieron por terminada su participación en esta fase de grupos de la Conmebol Sudamericana. Y vamos a empezar con el grupo A. Vamos a empezar en Asunción. Bueno, en este grupo hubo muchísimos goles. Hubo 12 goles. Y bueno, arrancamos con el partido entre Guaraní y Boston River. Bueno, Guaraní que venía de perder con Independiente en Avellaneda por la mínima. Boston River que venía de perder en la altura. Y ya quedaba fuera Boston River para completar el calendario. Pero se llevó Guaraní, el equipo paraguayo, una histórica goleada en condición de local. Durísima caída del equipo de Guaraní en la última fecha por el grupo A por 5-0 frente a Boston River. Pero pasó a los playoffs gracias al triunfo de 7-0 de Independiente sobre el Nacional de Potosí. Bueno, el legendario se clasificó para jugar por lo menos el repechaje de los playoffs para los octavos de final de la Copa Sudamericana. Bueno, el equipo legendario arrancó siendo protagonista del partido, pero con Willy Mendieta como creador de las principales oportunidades del conjunto local. Sin embargo, los primeros 15 minutos la visita iba creciendo e insinuando. 23 minutos del primer tiempo, el tanto de la apertura del marcador por intermedio de Facundo Rodríguez, tras una perfecta jugada colectiva que definió el delantero uruguayo. De ahí en más, Guaraní salió a buscar la paridad con todo, pero se dio espacios en el medio campo que fueron aprovechados por el rival. 41 minutos de la primera etapa, Juan Manuel Gutiérrez volvió a capitalizar una sucesión de toques para festejar el segundo tanto de los charrúas. Ya en tiempo de adición, volvió a sufrir otro duro golpe. A los 48, Guillermo López daba continuidad a lo que sería una verdadera paliza en Asunción. En el complemento, Guaraní hizo 4 cambios para modificar el sistema táctico. Intentó una fórmula para revertir los 3 goles en contra, pero la velocidad y efectividad de los uruguayos dejó en evidencia que fue el peor día de la zona defensiva del Cacique. A 4 minutos del arranque, Baltasar Barcia ampliaba la diferencia. Y a los 65 de partido, la pesadilla de Guaraní, Guillermo López capitalizaba su doblete para el 0-5 en contra. Para Boston River significó su segunda victoria en la Copa. Fue la fecha pasada contra el Nacional de Potosí en Montevideo. Y en cuanto al premio económico, mérito deportivo, tras la victoria ante Guaraní, que embolsó una suma de $115.000. Bueno, fue ampliamente superado Guaraní en el marcador. 13 remates para cada uno, 4 remates al arco del conjunto de Guaraní, 7 de Nacional de Boston River, 58% de posesión de balón contra 42%, 512 pases contra 379. Catastrófica fue la goleada de Guaraní en contra 5-0, pero le valió para ir a los playoffs de la Conmebol Sudamericana, donde va a enfrentar a la Universidad de Chile en la quincena de agosto, aproximadamente sería entre la quincena de junio, sería los partidos de los playoffs y Guaraní va a jugar frente a la Universidad de Chile. Vamos al partido que se jugó en el Estadio Libertadores de América, donde Independiente no tuvo piedad del Nacional de Potosí. Goleó 7-0, donde fue una máquina el conjunto de Independiente de Avellaneda. En un aplastante, lapidario, Independiente goleó 7-0 a Nacional de Potosí en el Libertadores de América Ricardo Bocchini por la sexta y última fase de la Conmebol Sudamericana. Así el rojo ganó el grupo A
y avanzó a los octavos de final con su mayor goleada de la historia en un torneo continental. Independiente se había recuperado tras un arranque irregular, llegó a la jornada decisiva de su grupo siendo puntero con 9 puntos. Tenía que ganar para clasificarse directo a la siguiente ronda. Y vaya, y sí lo hizo el Barrera con el equipo boliviano. De no ganar en Avellaneda tenía que ver cómo le iba a Guaraní, que era el escolta con 8. Y fue goleado 5-0 por Boston River, que venía último. En Independiente sobresalió la columna vertebral compuesta por Rodrigo Rey, Camilo Monaco, Felipe Loyola y Iván Marcone. Y este miércoles también lucieron sus compañeros, siendo una gran exhibición del rojo ante su público. Bueno, a los 34, el gol a los 26 de Santiago Montiel. El arquero le atajó el penal y en el rebote sí pudo convertir el zurdo. Que no festejó mucho gol, porque se nota que quería meterlo desde los 12 pasos. Diego Tarsi a los 34, tras recibir un gran centro de primera de zurda, clavó el 2-0, un golazo. En el comienzo del segundo tiempo fue la ratificación de lo mostrado en el primer tiempo, que fue superior al equipo boliviano, en todas las líneas. 6 minutos del complemento, definición de Loyola para el 3-0, que gritaban chileno, chileno, chileno. Y a los 8 aumentó habilitación de Luciano Cabral para que Jonathan de Irastroza, que le cedió a Montiel para el 4-0 de cabeza. Y Víctor Abrego tuvo una gran oportunidad para descontar. Siguió buscando más el conjunto local. Ante la alegría de sus hinchas fue Lautaro Millán, que convirtió un gran gol para poner el 5-0. Y a los 36 llegó el sexto, que metió en contra el argentino Santiago Echeverría. Y a los 39, Pablo Galdames puso el 7-0, ya dejando una diferencia abismal en cancha en todo sentido. Y así Independiente fue superior frente al conjunto boliviano con 31 remates contra apenas 2 del conjunto boliviano, 11 remates al arco contra apenas uno solo del equipo de Nacional de Potosí, 74% de posesión contra apenas 26%, 630 pases contra 234. Y así terminó el grupo A de la Copa Sudamericana con Independiente clasificado octavos con 12, Guaraní con 8 que va a jugar contra el U de Chile en la quincena de julio. Afuera, Boston River con 7, menos 2. Y Nacional de Potosí, menos 5, también con 7. Vamos al grupo B. Vamos a hablar del batacazo de Cerro Largo, que venía de perder con Victoria y Defensa y Justicia de empatar con la Châteauneuf. Vamos al estadio Florencio Varela y el Halcón recibía a Cerro Largo. Tenía que ganar y esperar la ayuda de Châteauneuf para pasar a los playoffs. Y así pasó. Cerro Largo se clasificó al vencer a Defensa y Justicia, que se despidió en la Sudamericana. Cerro Largo dio la nota y le ganó por 2-1 a Defensa y Justicia en Florencio Varela. El equipo uruguayo se clasificó por primera vez a octavos de final, a la ronda de playoff, mientras que el argentino se quedó fuera de la Copa. Cerro Largo hizo historia al clasificar a la instancia de playoff de la Sudamericana por primera vez. El conjunto Aracham terminó segundo del grupo B, detrás de la Universidad Católica. Enfrentará a uno de los equipos que lleguen desde la Libertadores. El encuentro en tierras argentinas comenzó con el Halcón tomando la iniciativa, mientras que los dirigidos por Danielo Núñez buscaron cortar los circuitos del juego de Defensa y Justicia. Se recostaron contra su propio arco. Sobre el cierre de la etapa inicial, Cerro Largo logró ponerse arriba por intermedio de Sebastián Asís, quien aprovechó los errores del fondo local para estampar el 1-0. El inicio del complemento. Los arañachanes volvieron a golpear con un remate de Leandro Otormin, que se desvió en el camino y descolocó a Enrique Boloña y se transformó en el sorpresivo 2-0. Golpeado, Defensa y Justicia salió en busca del descuento, que encontró a los 65. Tras un cúmulo de errores del fondo del equipo uruguayo,
David Barbona capitalizó para el 2-1. De ahí al final Cerro Largo defendió la ventaja, mantuvo la diferencia y se llevó terminando un histórico triunfo a Argentina, que le permite por lo menos pasar a los playoffs de la Copa Sudamericana. Y va a enfrentar el conjunto de Cerro Largo como el peor segundo a Central Córdoba de Santiago del Estero. 21 remates de intento de defensa y justicia, 11 Cerro Largo, 7 remates al arco contra 6, 69% de posesión contra el 31% de Cerro Largo, 483 pases contra 212. Y vamos a hablar del partido que se disputó en Quito. La Châteaulet, que ya estaba clasificada, recibía al conjunto de Vitoria, que tenía que ganar para seguir con vida e intentar pasar a los playoffs por lo menos. Vamos a hablar de la Universidad Católica frente al conjunto del Bahía, del Victoria de Bahía. Bueno, ¿qué pasó? Con un insólito blooper de Victoria que le dio el triunfo a la Universidad Católica. Los brasileños se convirtieron en un gol en su arco. Significó el 1-0 para la Châteaulet y la Conmebol Sudamericana, que fue una situación insólita que se vivió en el Atahualpa de Quito durante la Universidad Católica y Victoria. En el segundo tiempo, los brasileños quisieron salir jugando desde el fondo, pero protagonizaron el blooper del año con un gol infantil, autogol infantil. A los 75 minutos, Gabriel Baralas dio un pase hacia Lucas Arcanjo, arquero de Victoria, que se perfiló para rechazar. No calculó el bote de la pelota, por lo que pateó al aire. La pelota ingresó al arco para un autogol insólito que significó el 1-0 a la Universidad Católica. El autogol no fue la única noticia mala para el conjunto brasileño, que terminó perdiendo por la mínima, resultado que quedaron eliminados de la Sudamericana. Al caer ante la Católica, Vitória quedó tercero con 6 puntos, siendo superados por Cerro Largo, que le ganó por 2-1 Defensa y Justicia, que sumó 7. Bueno, vamos a hablar de la estadística del partido: 6 remates para la Châteaulet, 15 de Victoria, 6 remates al arco de Victoria, 0 de la Universidad Católica, 48% de posesión contra 52%. Y así terminó este grupo. Vamos a hablar de lo que dejó el grupo B. Universidad Católica, 14 puntos, clasificado octavos. Cerro Largo con 7 a los playoffs. Victoria con 6 y Defensa y Justicia con 4, quedando fuera de la Conmebol Sudamericana. Vamos al grupo C. Vamos a hablar de este grupo C, donde en el Estadio Olímpico Pascual Guerrero, el Escarlata América de Cali recibía a Racing, que ya estaba eliminado de la competencia. 1-1 fue este partido en Cali. América de Cali que tenía que ganar para por lo menos meterse en los playoffs, ya que Huracán era el mejor en esta zona. Bueno, vamos a repasar lo que dejó este partido que se disputó en el Estadio Pascual Guerrero. El partido fue controlado desde los primeros minutos por el elenco local, que estuvo muy cerca de romper el cero, tanto en el tramo inicial, prácticamente no dejó pasar la mitad de la cancha a los uruguayos. Sin embargo, como a lo largo del certamen, una falencia repetida, que es carecer de eficacia. En el complemento, acrecentó dicho trámite y mostró a América desesperado por el grito. Y allí encontró un gran papel defensivo en bloque del arquero, que evitaron la desventaja. Como si fuera poco, los de Cali pagarían caro su gran debilidad. A los 75 minutos, Matías Fonseca sorprendió al aprovechar un hierro del arquero local y poner el 1-0 para Racing de Montevideo. Todo cambió sobre el cierre. Cuando parecía que el América de Cali estaba eliminado en tiempo de descuento, logró la igualdad por intermedio a través de Giancarlo Pestaña. Y así América de Cali pasó a los playoffs con 8 puntos, con un solo triunfo y 5 empates. 31 remates
tuvo América de Cali contra 11 de Racing de Montevideo, 11 remate al arco contra apenas 3, tuvo más la pelota el 76% contra el 24%. El Escarlata va a jugar la siguiente ronda con Bahía. América de Cali jugará frente a Bahía por la siguiente ronda de los playoffs contra el conjunto brasileño. Y ahora vamos a hablar del puntero Huracán, que es finalista del fútbol argentino, que va a enfrentar a Platense el domingo, 5 de la tarde. Recibía a Corinthians, que Corinthians también tenía que ganar para por lo menos pasar a la siguiente ronda. Y fue triunfo del conjunto de Parque Patricios por 1-0. Y se quedó con el primer lugar. Bueno, vamos a hablar de este partido que consiguió abrir el marcador en el despertar del segundo tiempo. El partido cambió por completo. Tras el gol de Franco Watson, en el espacio del fondo aparecieron con mayor frecuencia. Y así ganó Huracán. La derrota puso en juego la clasificación del equipo paulista, ya que un empate o victoria de América de Cali en casa ante Racing Montevideo significaba la eliminación. El conjunto uruguayo en ese momento se imponía de manera sorpresiva, pero los Escarlatas igualaron en el marcador en el quinto minuto del descuento. Bueno, y así Huracán, que tuvo 8 remates contra 14, 3 remates al arco contra 2 de Corinthians, 34% de posesión contra el 66%. Y así quedó el grupo C con Huracán con 14, a octavo de final. América de Cali con 8 va a jugar los playoffs frente a Bahía de Brasil. Por diferencia de gol, más 2, clasificó América de Cali. Y Corinthians quedó con 8, con diferencia más 0. Y Racing, un punto, con 3 goles a favor y 14 en contra, menos 11. Vamos al grupo D de la Conmebol Sudamericana, donde se jugaba el primer y segundo puesto en esta última fecha. En el estadio Arena do Grêmio, Gremio recibía a Godoy Cruz de Sportivo Luqueño en el estadio Arena do Grêmio en Porto Alegre, para completar el calendario luqueño, que apenas 2 puntos hizo el conjunto paraguayo. Bueno, cerró su participación en el conjunto paraguayo en la Sudamericana, cayendo ante Gremio 1-0, logrando 2 puntos de 18 posibles, sus peores participaciones en plan internacional. El conjunto azul viajaba a Porto Alegre para enfrentarse a Gremio por la fecha 6 de la Conmebol Sudamericana, partido que servía como por mérito cumplimiento para el equipo paraguayo, con la mente de lograr un resultado positivo, que por lo menos pueda servir para cerrar de forma positiva su paso en la competición, cosa que no sucedió. Francisco Mongelos, arquero de Luqueño, tendría actividad rápidamente. Penal sancionado para el local a los 14. Remate de Matías Arezo y Mongelos le decía que no, evitando el primer gol del partido a favor del equipo gaucho. Elvio Vera se fue expulsado en el Luqueño, minuto 38, dando un dolor de cabeza a Julio César Cáceres, que se vio obligado a jugar sin su hombre rápido en ofensiva. El emperador dirigía su primer partido internacional con el Cureluque en su vuelta al club como DT. El primer tiempo culminaba sin goles. En el complemento, los locales moverían sus piezas e inclinarían la cancha cada vez más a su favor, haciendo muy complicada la tarea de Azul, que no encontraba respiro, y un medio campo que solo era de tránsito. Minuto 75. Llegada en ofensiva por parte de Cristian Pavón, que envía un pase al medio del área a Azul para que Riquelme Freitas dos Santos, con un remate colocado, convirtiera el 1-0 para Gremio, que encontraba su premio ante tanta insistencia. El local posteriormente manejaría la ventaja mínima en muchas ocasiones. Estuvo a punto de incrementar, pero no supo decidir de buena forma y en algunas veces hasta lo hacía sobrando. Bueno, algo que le faltaba al luqueño, quedarse con 9. Fernando Benítez a los 85 por roja directa se retiraba del encuentro. No se movería más. Gremio pasó a los playoffs y Luqueño
4 derrotas y 2 empates. Fue superado el luqueño, 29 remates contra 3. 11 remates al arco contra apenas uno solo. 71% de posesión del balón para el conjunto brasileño, 29% para el luqueño. Gremio pasó a jugar los playoffs con 12 puntos terminó y va a enfrentar a Alianza Lima. Y Godoy Cruz es el primero de esta serie de la Copa Sudamericana. Empató 2-2 frente a Atlético Grau en el Estadio Malvinas Argentinas en Mendoza. Quedó primero el grupo D, lo ubica a octavos de final de la Copa Sudamericana. Tras su empate 2-2 contra el Atlético Grau en la última jornada base de grupo. El equipo de Facundo Altamira intentó por arriba, lo que Tomás Sandoval tuvo dos oportunidades claras que pudieron sentenciar para la ventaja para el equipo de Grau. En el inicio del complemento, Agustín Ausmendi abrió el arco para los mendocinos. Álvarez rozó la pelota pero no pudo retarla. Pronto dieron el contragolpe los visitantes con Eri Bandiera de chilena. Hacia el final del partido, Rodrigo Vilca avanzó a paso firme para poner el partido 2-1 a favor de Atlético Grau. Y desde el banco de suplentes, bajo el nombre de Luca Martínez Dupuy, el bodeguero festejó la igualdad como una gran victoria. 2-2. Abrió la cuenta Ausmendi, Bandiera puso el empate. Rodrigo Vilca amplió la ventaja y Luca Martínez Dupuy empató el partido. 12 remates de Godoy Cruz contra 11 de Atlético Grau, 4 remates al arco contra 3, 47% de posesión contra 53%. Y así terminó este grupo D con Godoy Cruz con 12, con 10 goles a favor, 5 en contra más 5. Gremio también con 12, con 8 goles a favor, 4 en contra más 4. Atlético Grau quedó con 4 y Luqueño quedó con 2 puntos. Y así terminó el grupo D. Como el grupo E. Bueno, acá se definía ya partido de mero cumplimiento en el Estadio Mineiro de Belo Horizonte. Unión visitaba Belo Horizonte para enfrentar a Cruzeiro, que ya estaban eliminados. En el Estadio Mineiro de Belo Horizonte, que fue de mero trámite para completar el calendario, que ya estaba decidido el grupo E. Bueno, Cruzeiro, con un equipo plagado de suplentes, no fue capaz de una victoria de honra en casa, pese a que jugó más de la mitad con un jugador de más. La falta de interés de ambos equipos fue evidente en el primer tiempo, que fueron escasas las jugadas de peligro. La primera solo ocurrió a los 13 minutos, cuando Mateus Pereira bateó desde fuera del área, pero su balón pasó lejos del arco de Unión de Santa Fe. Los argentinos llegaron con peligro en dos ocasiones. La primera fue a los 17 con un cabezazo de Gama y la segunda a los 24 con una falta cobrada por Verde. El local quedó en ventaja numérica al minuto 37, cuando tras la revisión de una falta por el VAR, el árbitro expulsó a Facendini. El conjunto local aprovechó que tenía un jugador de más para presionar el complemento, pero sus delanteros carecieron totalmente de efectividad. Incluso parece que el técnico Leo Jardín cambió a todos los jugadores ofensivos. Fue un 0-0, un triste 0-0. En la despedida de Cruzeiro, frente al conjunto de Unión de Santa Fe. 11 remates al arco de Cruzeiro, 6 del conjunto argentino, 2 remates al arco contra uno solo, 57% de posesión y 43% posesión del conjunto santafesino. Y vamos al triunfo de Mushuk Runa en el Estadio Bicentenario de la Florida. El conjunto de Ever Hugo Almeida, el Ponchito, que fue el mejor primero de la fase de grupos de la Copa Sudamericana, venció por 2-0 a Palestino, con goles de Carlos Orejuela y Cristian Penilla.
hizo 16 puntos de 18 posibles. A pesar de que ya tenía asegurado su pase de manera directa a los octavos de final, el elenco de Tungurahua salió a jugar el encuentro con total superioridad. En Chile demostró lo que reflejó en los anteriores partidos. A los 70, Carlos Orejuela de cabeza abrió el marcador, mientras que al minuto 88 Cristian Penilla sacó un buen remate para sellar el 2-0 en el estadio Bicentenario Municipal. Gracias a esta victoria, el Ponchito quedó líder de su grupo con 16. Es el mejor primero de la actual edición de la Sudamericana. El equipo de Ever Almeida ganó sus 3 partidos en condición de visitante. El 2-1 ante Cruzeiro, el 1-0 frente a Unión y el 2-0 frente a Palestino. Y así fue la estadística de este partido. 13 remates a Palestino, 18 Mushugruna, 4 remates al arco contra 5. 56% de posesión de balón contra 44%. Bueno, así terminó este grupo A. Mushugruna, que es el mejor de la Copa Sudamericana, de la fase de grupos con 16 puntos. Palestino terminó con 9. Va a enfrentar al conjunto del Bolívar. Palestino va a enfrentar a Bolívar en la Copa Sudamericana, en la fase de playoff. Cruzeiro 5, 4 Unión. Ya eliminados estos dos últimos. Vamos al grupo F, donde se definía ya el primer lugar. Unión Española, que ya estaba eliminado de la Copa Sudamericana en el Estadio Bicentenario de la Florida, goleó 4-0 a Gualberto Villarroel San José. El equipo chileno superó 4-0 a su rival en la última fecha de la fase de grupo de la competencia, que ninguno tiene chances. Bueno, el encuentro que solo servía para cumplir con el calendario. El equipo chileno se hizo fuerte en casa, con un gran arranque primero de Pablo Aranguiz, que abrió el marcador para el complemento. El equipo chileno estiró la ventaja con Ariel Uribe, el 2-0, y doblete de Pablo Aranguiz para poner el 3-0. En el cierre, Bejar puso el 4-0 definitivo. 20 remates del conjunto de la Unión Española contra 9 de Villarroel. 10 remates al arco contra uno solo del conjunto boliviano. 57% de posesión contra 43%. Y se definía el grupo F en el Maracaná entre Fluminense y el conjunto Once Caldas. Fluminense venció este jueves 2-0 a Once Caldas y asumió el liderato del grupo F de la Sudamericana, que garantizó la clasificación directa a los octavos de final y mandó al equipo colombiano a disputar la repesca para intentar permanecer en el torneo. El conjunto carioca, con gol de Martinelli en el minuto 2, otro el colombiano Kevin Serna al minuto 33, desbancó al conjunto de Manizales de la Punta con el apoyo de su público en el Estadio Maracaná de Río de Janeiro, que se despidió antes de viajar al Mundial en Estados Unidos, Mundial de Clubes. La derrota supuso un balde de agua fría para el conjunto de Manizales, que lideró el grupo la mayor parte de la competición gracias a sus 4 victorias consecutivas. Solo cayó en sus 2 partidos con Fluminense y tan solo necesitaba un empate en Río de Janeiro para pasar a la octava de final. Bueno, y así el conjunto carioca pasó a la siguiente ronda. Estas son las estadísticas: 10 remates al arco contra 11, 6 remates al arco contra 4, 53% de posición contra 47%. Y así terminó el grupo F, con Fluminense clasificado a la siguiente ronda, octavo de final, con 13 puntos. 11 Caldas, que va a jugar la repesca, tiene 12. Y va a jugar contra San Antonio Bulo Bulo, el conjunto colombiano. Y eliminados Unión Española con 5, Villarroel con 4 puntos. Vamos al siguiente grupo, al grupo G de la Copa Sudamericana, donde se definía todo también. Bueno, se enfrentaban por el Lanús Academia Puerto Cabello en el estadio
Néstor Díaz Pérez de Ciudad de Lanús el día martes. Lanús enfrentaba a Puerto Cabello. Puerto Cabello que tenía que completar el calendario porque ya estaba fuera. Y Lanús que venía de sellar su clasificación contra el Melgar. En contra Vasco da Gama, mejor dicho, perdón. Bueno. Y Puerto Cabello venía de perder con Melgar. Bueno, 2-2 fue este partido. Solo empató con Puerto Cabello y terminó invicto, líder de su grupo de la Sudamericana. Bueno, Lanús ya estaba clasificado a toda final, trató de cerrar su participación en la fase de grupos como invicto y con una victoria para seguir sumando confianza de cara a lo que viene. Estuvo 2 veces en ventaja, pero sumó un punto y cerró el grupo con 12. Frente a Academia Puerto Cabello, que ya no tenía chances de avanzar y quedó último con 5. Bueno, a los, vamos a 12 minutos, gran remate de derecha del ángulo superior del arco rival a los 12. Eduardo Salvio abrió la cuenta para el conjunto Granate. 3 minutos después apareció Junior Paredes para poner el 1-1 de derecha. Marcelino Moreno puso el 2-1. Cuando Lanús era superior, Sasha Martís le cometió falta al ganés Abdul Alwi. El árbitro marcó penal, aunque el chequeo del VAR obligó a anular la acción por la posición de la entrada del conjunto visitante. Bueno, luego al minuto 62 del complemento, Paredes clavó el 2-2. Y así Lanús cerró su participación con 12 puntos. 20 remates al arco contra 6. 5 del remate al arco para cada uno. 64% de posesión para Lanús y 36% de Academia Puerto Cabello. Y aquí se jugaba una final entre Vasco da Gama y Melgar para ver quién pasaba a la siguiente ronda de la Conmebol Sudamericana, mejor dicho, de los playoffs. 3-0 ganó Vasco da Gama ante el Melgar. No logró la hazaña el conjunto peruano en Brasil. Sufrió una dolorosa derrota. El equipo de Rigoneto necesita ganar o empatarle al gigante de Colinas para conservar su segundo lugar del grupo, por ende el boleto en los playoffs. La ilusión se fue esfumando rápido. 3 minutos. Ryan se asoció derecha y sin apenas oposición clavó un zurdazo pegado al palo. Melgar reaccionó adueñándose del balón, generando sus ocasiones, no obstante, careció de efectividad de su rival, que liquidó el partido en la primera parte. 33 minutos. Pablo Enrique aprovechó un rebote el área, anotó el 2-0. Y a poco del final, Pablo Vegetti aprovechó un servicio filtrado a la espalda de la defensa y definió con sutileza a la salida de Carlos Caseda. El complemento fue un mero trámite para un dominio que quiso, pero no pudo ni siquiera descontar y ilusionarse con una remontada que nunca llegó. 14 remates contra 15, 5 remates al arco del Vasco da Gama, 3 de Melgar, 59% de posesión, 41% del equipo peruano. Bueno, Melgar, Vasco da Gama va a jugar contra el equipo de Independiente del Valle. Vasco da Gama jugará frente a Independiente del Valle por los playoffs de la Conmebol Sudamericana. Y bueno, vamos al grupo H. Acá se definía todo. Vamos al Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. Caracas hizo su parte. Ganó pero no alcanzó. Jugaban para completar el calendario. Caracas recibía al conjunto de Deportes Iquique. Deportes Iquique que perdió por 2-1 ante Caracas en su visita al Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela.
Fue la sexta y última fecha del Grupo H de la Conmebol Sudamericana 2025. El conjunto venezolano abrió la cuenta a los 26 a través de Michael Covia, que recibió una asistencia en Echenique, se internó en el área y definió con un remate cruzado de derecha que vencía al portero de Iquique, Matías Reyes. Poco después, minuto 34, Caracas amplió la ventaja tras un rápido contraataque que tomó mal posicionada a la defensa chilena. Nuevamente Echenique fue el protagonista con una habilitación precisa para que David Tegues, quien dentro del área remató cruzado para anotar el 2-0. En el complemento, Iquique logró descontar gracias a César González al minuto 54, quien aprovechó mal despeje de la saga venezolana. Centro venido de la derecha, González, ubicado cerca del área chica, controló y definió con un derechazo colocado, lo que significó el 2-1 parcial y a la postre definitivo. El partido tuvo marcadas las expulsiones de Edgar Brito, vio la tarjeta roja en el local, y César González expulsado en el minuto 97, dejando con ambos equipos solo un hombre de menos sobre el final. 14 remates con... perdón, vamos a la estadística de este partido. Entre Caracas y Iquique, 9 remates contra 19. 3 remates al arco de Caracas, 4 del conjunto de Iquique. 52% de posesión contra 48%. Y aquí se jugaba una gran final entre Atlético Mineiro y Cienciano. El campeón de la Sudamericana del año 2003 visitaba Belo Horizonte para jugar frente al Galo. Y logró la épica Atlético Mineiro. Empató 1-1 frente al conjunto galo, el Cienciano. Un empate ante Atlético Mineiro en Brasil supo sostener su liderato del Grupo H para clasificar a la octava de final de la Conmebol Sudamericana. El equipo de Carlos Decio necesitaba al menos empatar ante su rival y así evitar los playoffs de la Sudamericana ante uno de los terceros de la Libertadores. La misión resultaba titánica, puesto que Mineiro salió con todo para adueñarse el primer lugar y evitarse unos caprichosos playoffs. Cienciano sufrió el primer tiempo, pero el VAR lo salvó tras anularle 2 goles a Ronnie por offside. Sin embargo, Lienko apareció en los 43 con un cabezazo al piso que no pudo detener el arquero Ignacio Barrios. Cienciano respondió al mazazo con fútbol y personalidad. De una llegada a los descuentos, sucedió a la mano del propio Lienko cuando Cristian Cueva lo quiso superar en el área. El 10 asumió la responsabilidad, dio unos pasitos para engañar a Everson, no logró, pero sí supo colocar el balón lejos de su alcance. La segunda parte fue otra historia. Mineiro salió con todo el gol del triunfo, pero el Papa supo resistirlo a partir del orden, presión coordinada e inteligencia para resistir a un rival que acabó desesperado e impotente al no poder doblegar su adversario. 1-1 fue el partido, 14 remates de Mineiro, 7 del Cienciano, 65, 4 remates al arco contra uno solo, 65% de posición contra 35%. Bueno, Cienciano va a jugar los octavos de final de la Copa Sudamericana con 10 puntos. Atlético Mineiro quedó con 9 y va a jugar frente a Atlético Bucaramanga, los playoffs. Y ya eliminados Caracas con 8 y Iquique con 4. Bueno, señores y señores, ha sido un placer, un gusto así compartir este resumen de la Sudamericana. Ya tenemos los 8 clasificados a la siguiente ronda, los octavos de final. Los 8 que van a jugar los playoffs contra los terceros de la Libertadores. Y para el resumen de la Sudamericana, vamos a estar nuevamente en la quincena de junio, para hablar de los partidos de playoff, ida y vuelta. Gracias, buenas noches.